La nave de exploración terrestre Horizonte atravesaba el espacio profundo cuando los sensores detectaron una anomalía. El capitán Richard Hayes observaba las pantallas con atención mientras su equipo trabajaba febrilmente en la consola de mando. Una estructura masiva flotaba en el vacío, claramente artificial, pero con un diseño que desafiaba toda lógica conocida. Los patrones de energía eran incomprensibles. Margaret Flynn, la ingeniera jefe, analizaba los datos con incredulidad. Aquella tecnología superaba todo lo que la humanidad había desarrollado en 300 años de expansión espacial. La estructura emitía pulsos electromagnéticos que hacían temblar los instrumentos de medición. Era demasiado avanzada, demasiado compleja para ser ignorada. La decisión de abordar la nave alienígena fue instantánea. El equipo de exploración, liderado por Daniel Carter, cruzó el umbral de la esclusa con precaución. El interior revelaba pasillos de metal líquido que cambiaban de forma, hologramas que respondían al pensamiento y sistemas de propulsión basados en principios que la física terrestre apenas comprendía. Todo estaba en silencio, abandonado. En el centro de comando encontraron los archivos principales. La traducción reveló una verdad perturbadora. La nave pertenecía al Imperio Bellatrix, una civilización que dominaba 200 sistemas estelares. Habían visitado la Tierra hacía 500 años, durante el Renacimiento humano, observando desde las sombras. Los registros mostraban debates entre sus líderes. La emperatriz Xaelin había ordenado mantener oculta su existencia. Los humanos eran considerados primitivos, violentos, impredecibles, pero también mostraban una característica alarmante: adaptabilidad extrema. Los análisis Bellatrix indicaban que si la humanidad obtenía acceso a tecnología avanzada, la integrarían y mejorarían a una velocidad sin precedentes. Era un riesgo que el imperio no estaba dispuesto a correr. La decisión fue unánime entre los Bellatrix: evitar todo contacto. Dejar que los humanos evolucionaran solos, limitados por su propio desarrollo tecnológico. Con suerte, se autodestruirían antes de convertirse en una amenaza. Los registros históricos mostraban civilizaciones enteras que habían colapsado por guerras internas. Los Bellatrix apostaban a que los humanos seguirían ese patrón. Pero ahora, ante los ojos del equipo terrestre, yacía todo el conocimiento que habían intentado ocultar. Margaret comenzó a descargar los archivos técnicos mientras Daniel exploraba los niveles inferiores. Cada sistema, cada componente, cada principio fundamental estaba documentado con precisión militar. Era un tesoro tecnológico sin igual. Richard estableció comunicación con la Tierra inmediatamente. El Consejo Mundial respondió en horas. La orden fue clara: extraer todo, aprender todo, mejorar todo. La humanidad había sido subestimada durante siglos, tratada como una especie menor que debía ser contenida. Ese insulto no quedaría sin respuesta. Los equipos de científicos llegaron en oleadas. Físicos, ingenieros, programadores, todos trabajando sin descanso. Lo que descubrieron superó las expectativas. Los Bellatrix habían desarrollado tecnología increíble, pero también habían cometido un error fundamental. Se habían vuelto complacientes. Sus sistemas eran eficientes pero estáticos, sin innovación real en milenios. La mente humana funcionaba diferente. Cada ingeniero que examinaba un dispositivo Bellatrix inmediatamente pensaba en formas de mejorarlo. La fusión de núcleo cuántico podía optimizarse un 30%. Los escudos de fase tenían vulnerabilidades estructurales fáciles de corregir. Los motores de distorsión espacial podían reconfigurarse para duplicar su alcance. En 6 meses, los prototipos humanos superaban los diseños originales.
Las mejoras no eran incrementales, eran revolucionarias. Margaret lideró el proyecto de propulsión, creando un motor híbrido que combinaba principios Bellatrix con teorías terrestres sobre manipulación gravitacional. El resultado fue un sistema que podía cruzar distancias en una fracción del tiempo requerido por las naves imperiales. Mientras tanto, en el corazón del imperio Bellatrix, la emperatriz Xaelin recibía informes inquietantes. Una de sus naves de reconocimiento había desaparecido en territorio neutral. Los rastreadores indicaban que había sido abordada y desmantelada. Pero lo verdaderamente alarmante era la firma energética detectada semanas después. Tecnología Bellatrix operando en el espacio humano. Xaelin convocó a su consejo inmediatamente. Los temores ancestrales se materializaban frente a sus ojos. Los Bellatrix vivían en ciudades orbitales que rodeaban estrellas gigantes. Su imperio se extendía por el brazo de Orión, controlando rutas comerciales y recursos estratégicos. Habían alcanzado ese dominio mediante superioridad tecnológica absoluta. Ninguna especie podía desafiarlos, porque ninguna especie comprendía los principios fundamentales de su ciencia. Y Xaelin era la 15ª emperatriz de su linaje, educada en las artes de la estrategia y la diplomacia interestelar. Su reinado había sido pacífico precisamente porque mantenía esa ventaja tecnológica. Pero los informes que ahora leía contradecían todo lo que creía saber sobre el equilibrio de poder galáctico. Los humanos no solo habían obtenido tecnología Bellatrix, la estaban mejorando. Los escáneres de largo alcance mostraban naves terrestres equipadas con sistemas híbridos que generaban firmas energéticas desconocidas. En menos de un año, habían logrado lo que otras civilizaciones no conseguían en siglos: comprender y superar diseños Bellatrix. El consejero principal, Thebon, sugería acción militar inmediata. 50 naves de guerra podían reducir las colonias humanas a cenizas antes de que completaran su desarrollo tecnológico. Era la solución que el imperio había aplicado antes contra especies emergentes que representaban amenazas potenciales. Pero Xaelin dudaba. Los análisis que sus ancestros habían realizado sobre la humanidad incluían advertencias específicas. Los humanos respondían a la agresión con innovación acelerada. Presionarlos podía producir el efecto contrario, convertirlos en enemigos formidables en lugar de neutralizarlos. La emperatriz ordenó vigilancia intensiva. Sondas automáticas fueron desplegadas alrededor del espacio humano, monitoreando cada movimiento, cada transmisión, cada prueba de nuevos sistemas. Lo que descubrieron confirmó sus peores temores. Los humanos no estaban simplemente copiando tecnología Bellatrix, estaban revolucionándola. Un equipo liderado por la científica humana Patricia Green había desarrollado escudos adaptativos que cambiaban frecuencia en respuesta a ataques dirigidos. Los Bellatrix usaban escudos estáticos de fase única. El diseño humano era exponencialmente más efectivo y consumía menos energía. Otro equipo, bajo la dirección de Kevin Ford, había creado un sistema de armamento que combinaba láseres de plasma con proyectiles de materia oscura comprimida. Y la innovación más perturbadora vino del Instituto de Investigación Avanzada de Marte. Un grupo de físicos había descifrado las ecuaciones Bellatrix sobre manipulación del espacio-tiempo y encontrado un error matemático fundamental. Los Bellatrix limitaban sus motores a una velocidad específica, porque sus cálculos indicaban que excederla causaría colapso estructural. Los humanos demostraron que el límite era artificial, producto de una simplificación incorrecta en las ecuaciones originales. El motor mejorado podía alcanzar velocidades 3 veces superiores a las naves Bellatrix más rápidas. Cuando Patricia presentó los resultados ante el Consejo Mundial, la sala quedó en silencio absoluto. La humanidad acababa de obtener superioridad táctica en movilidad.
Saelin observaba estos desarrollos desde su palacio orbital con creciente preocupación. Había subestimado a los humanos, tal como sus ancestros advirtieron que no debía hacerse. Ahora enfrentaba una decisión imposible: atacar y arriesgarse a una guerra contra un enemigo que mejoraba día a día, fuerte con negociar desde una posición que se debilitaba constantemente. Convocó a sus estrategas militares más experimentados. El almirante Corvex presentó simulaciones de combate, incluso con superioridad numérica 5-1. Las proyecciones mostraban pérdidas Bellatrix del 40%. Si los humanos tenían 6 meses más para desarrollar sus sistemas, las probabilidades se invertirían completamente. La emperatriz tomó una decisión radical. Enviaría una delegación diplomática, pero no como superiores condescendientes. Iría como igual, reconociendo implícitamente que el balance de poder había cambiado. Era humillante para un imperio que había dominado durante milenios. Pero era preferible a la alternativa: una guerra que podrían perder. La nave diplomática Bellatrix, el amanecer eterno, entró en el sistema solar 3 semanas después. Su llegada fue detectada inmediatamente por las defensas terrestres, ahora equipadas con sensores mejorados que superaban los sistemas de sigilo Bellatrix. Richard Hayes, ahora promovido a almirante de la flota de defensa, supervisaba personalmente la recepción. Margaret Flynn estaba a su lado, analizando cada centímetro de la nave visitante. Los diseños eran impresionantes, pero también revelaban limitaciones que ella ya sabía cómo superar. La tecnología que una vez pareció mágica ahora era comprensible, mejorable, superable. La emperatriz Saelin descendió de su nave con una escolta mínima. Era un gesto calculado de respeto y también de precaución. Sabía que cualquier demostración de fuerza sería contraproducente. Los humanos tenían las herramientas para destruir su flota si lo deseaban. El primer encuentro ocurrió en la estación orbital Armstrong, territorio neutral seleccionado específicamente para las negociaciones. Saelin observó a los representantes humanos con curiosidad apenas disimulada. Estos eran los seres que su imperio había considerado demasiado primitivos para el contacto. Ahora los miraba como iguales, quizás incluso como superiores en innovación. Richard habló primero, su voz firme pero diplomática. Agradeció la visita, pero dejó claro que la humanidad no olvidaba el insulto implícito en haber sido ocultada del escenario galáctico. Saelin respondió con honestidad calculada, admitió el error de juicio de sus ancestros y expresó admiración por los logros humanos en tan poco tiempo. Las negociaciones iniciales se centraron en intercambio de información. Los Bellatrix ofrecían acceso a bibliotecas completas de conocimiento científico acumulado durante milenios. Los humanos respondieron con cautela, ofreciendo algunas de sus mejoras tecnológicas, pero guardando las innovaciones más revolucionarias. Patricia Green participaba como asesora científica. Durante una sesión privada con los ingenieros Bellatrix, demostró el nuevo diseño de motor que su equipo había desarrollado. Los alienígenas observaban con asombro mezclado con inquietud. Una especie que había alcanzado el espacio hacía apenas 300 años estaba explicándoles a ellos, maestros de la física durante eones, errores en sus propias ecuaciones fundamentales. Thebon, el consejero de Saelin, no podía ocultar su frustración. Sugería en privado que toda esta diplomacia era debilidad. El imperio debía afirmar su dominio, no negociar con especies inferiores. Pero Saelin entendía lo que su consejero no podía aceptar. Los humanos ya no eran inferiores. En innovación ya eran superiores. Kevin Ford presentó el sistema de armamento híbrido en una demostración controlada. Un dron objetivo equipado con escudos Bellatrix estándar fue desintegrado en 0,3 segundos.
Los observadores alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Sus mejores defensas eran inútiles contra armas humanas de nueva generación. Las negociaciones tomaron un giro inesperado cuando Xiaolin hizo una propuesta audaz. En lugar de competir, sugirió colaboración. El Imperio Bellatrix aportaría recursos, conocimiento histórico y acceso a redes comerciales galácticas. La humanidad aportaría innovación, nuevas perspectivas y capacidad de mejora tecnológica. Juntos podrían dominar sectores enteros de la galaxia. Richard consultó con el Consejo Mundial durante 2 días. Las opiniones estaban divididas. Algunos veían la propuesta como reconocimiento de igualdad y oportunidad de expansión acelerada. Otros la consideraban un intento Bellatrix de controlar y limitar el desarrollo humano desde dentro. Margaret argumentaba a favor de la colaboración controlada. Los humanos podían aprender de milenios de experiencia Bellatrix mientras mantenían independencia en investigación crítica. Patricia coincidía, pero enfatizaba la necesidad de salvaguardas. Ninguna tecnología humana clasificada sería compartida sin aprobación explícita del Consejo. Mientras los humanos deliberaban, Xiaolin reflexionaba sobre la ironía de su situación. Había pasado su vida manteniendo la supremacía del imperio mediante secretismo y control de información. Ahora proponía alianza con la única especie que representaba amenaza real a ese dominio. Pero también veía la oportunidad. Si los humanos aceptaban, el imperio podría acceder a esa innovación que les faltaba. La respuesta humana llegó al 5.º día. Aceptaban colaboración limitada con términos específicos. Habría intercambio científico en campos no clasificados, comercio de recursos con tarifas equitativas, libre tránsito entre territorios para naves civiles, pero también líneas rojas claras. Autonomía militar absoluta, veto sobre tecnología compartida y prohibición de interferencia en asuntos internos humanos. Xiaolin aceptó los términos, aunque eran más duros de lo que esperaba. No estaba en posición de negociar desde fuerza. Los informes de sus espías indicaban que los humanos ya estaban construyendo una flota de guerra equipada con tecnología mejorada. En 2 años, tendrían supremacía numérica en su región del espacio. Los primeros intercambios científicos revelaron algo fascinante. Los Bellatrix habían alcanzado un nivel tecnológico impresionante, pero luego se habían estancado. Generación tras generación, usaban los mismos diseños con modificaciones mínimas. La complacencia de la supremacía absoluta había matado su innovación. Los humanos, en contraste, se mejoraban constantemente porque nunca habían tenido supremacía. Cada avance era resultado de necesidad. Competencia interna, curiosidad insaciable. La humanidad había llegado tarde al escenario galáctico, pero traía consigo algo que las civilizaciones antiguas habían perdido: hambre de progreso. El Instituto de Tecnología Conjunta se estableció en la Luna. Científicos de ambas especies trabajaban lado a lado, aunque con acceso segmentado a información sensible. Los Bellatrix aportaban datos sobre civilizaciones extintas, fenómenos cósmicos y estabilidad de largo plazo. Los humanos aportaban metodologías de investigación agresiva, pensamiento lateral y disposición a cuestionar axiomas establecidos. Un equipo mixto liderado por Patricia y el físico Bellatrix Nerex logró el primer avance significativo. Combinaron teoría humana sobre fluctuaciones cuánticas con datos Bellatrix sobre anomalías espaciales. El resultado fue un modelo predictivo para detectar agujeros de gusano naturales antes de que se formaran. Ambas especies ganaban con el descubrimiento. Pero no todo era colaboración armoniosa. Devon organizaba discretamente resistencia dentro del imperio. Argumentaba que compartir conocimiento con humanos era traición. Publicaba comunicados encriptados a facciones conservadoras, advirtiendo que Xiaolin estaba entregando el futuro del imperio a primitivos ambiciosos.
En la Tierra, también surgía oposición. El senador Henry Blake lideraba un movimiento que veía a los Bellatrix como amenaza existencial disfrazada de aliados. Exigía ruptura completa de contacto y aceleración del programa de armamento. Sus discursos resonaban entre quienes recordaban que el imperio los había ocultado y menospreciado durante siglos. Richard y Saelin se reunían mensualmente para abordar tensiones crecientes. Desarrollaron respeto mutuo basado en pragmatismo. Ambos entendían que sus especies estaban atrapadas en interdependencia incómoda pero necesaria. Guerra significaría destrucción mutua. Colaboración ofrecía prosperidad mutua. Y la elección era obvia, aunque los extremistas en ambos lados la rechazaran. El punto de quiebre llegó cuando exploradores humanos descubrieron un sistema rico en minerales raros en territorio disputado. Tanto humanos como Bellatrix reclamaban derechos de explotación. Thevon vio la oportunidad y envió una flota de guerra para asegurar el sistema por la fuerza, sin autorización de Saelin. Las naves Bellatrix llegaron primero y establecieron bloqueo. Cuando la flota humana comandada por el almirante Jennifer Cole llegó 2 días después, la confrontación parecía inevitable. Los canales diplomáticos ardían con acusaciones mutuas. Devon declaraba que el imperio no se dejaría intimidar. Blake exigía respuesta militar inmediata. Saelin actuó con decisión. Relevó a Thevon de su cargo y ordenó retiro inmediato de la flota no autorizada. Fue un movimiento arriesgado que enfureció a los conservadores del imperio, pero demostró compromiso real con la paz. Richard respondió retirando también las naves humanas y proponiendo arbitraje conjunto sobre el sistema disputado. La crisis se resolvió con concesiones mutuas. El sistema sería explotado por corporación conjunta con beneficios divididos equitativamente. Más importante que los recursos era el precedente. Ambas especies habían elegido negociación sobre conflicto incluso cuando tensiones eran máximas. Los siguientes meses vieron expansión dramática de colaboración. Proyectos conjuntos se multiplicaban. Una estación de investigación orbital estudiaba estrellas moribundas usando sensores Bellatrix mejorados con algoritmos humanos. Naves mercantes de ambas especies comerciaban libremente, intercambiando productos únicos de sus respectivas culturas. Margaret lideró el proyecto más ambicioso: construcción de una nave intergaláctica capaz de alcanzar Andrómeda. Combinaba estructura Bellatrix con motores humanos mejorados, escudos adaptativos y sistemas de soporte vital híbridos. Sería la nave más avanzada que cualquiera de las 2 especies hubiera construido sola. Mientras la humanidad y los Bellatrix colaboraban, otras civilizaciones galácticas observaban con interés. El consorcio Kryn, alianza comercial de especies menores, veía oportunidad. Si humanos y Bellatrix podían trabajar juntos, quizás había espacio para estructura galáctica más equitativa, donde el poder no residiera en una sola especie dominante. Los embajadores Kryn contactaron a Richard discretamente. Proponían alianza tripartita, que incluiría garantías comerciales y defensa mutua. Era propuesta atractiva que expandiría influencia humana dramáticamente. Pero también significaba compromiso mayor con política galáctica y potencialmente tensiones con otras potencias emergentes. Saelin recibió propuesta similar de los Kryn. Reconocía la maniobra. Especies menores intentaban equilibrar poder creando coaliciones. Era estrategia válida y potencialmente beneficiosa. El imperio solo ya no podía mantener dominio absoluto. Mejor adaptarse a nueva realidad multipolar que resistir cambio inevitable. Las negociaciones tripartitas comenzaron en estación neutral. Los Kryn aportaban redes comerciales establecidas y conocimientos sobre regiones inexploradas. Los Bellatrix ofrecían experiencia en gobernanza interestelar y tecnología de comunicación de largo alcance.
Los humanos contribuían innovación tecnológica y perspectivas frescas sobre viejos problemas. Después de 6 meses de deliberaciones, nació la Alianza Tríada. No era gobierno unificado, sino acuerdo de cooperación con obligaciones mutuas, claramente definidas. Defensa colectiva contra amenazas externas. Libre comercio entre territorios miembros. Intercambio científico sin restricciones en campos no clasificados. Resolución de disputas mediante arbitraje, en lugar de conflicto armado. La firma del tratado ocurrió en ceremonia elaborada, transmitida a miles de mundos. Saelin representaba al Imperio Bellatrix, Richard a la Confederación Humana y la líder Kryn Celara a su consorcio. Era momento histórico que redefinía equilibrio de poder galáctico. Patricia observaba la ceremonia desde el Instituto Lunar con satisfacción. Hacía apenas 3 años, la humanidad descubría su primera tecnología alienígena. Ahora eran socios iguales en alianza que abarcaba cientos de sistemas estelares. El viaje había sido vertiginoso, pero la dirección era clara. Hacia arriba, siempre hacia arriba. Kevin Ford trabajaba en el proyecto siguiente. Sistema de defensa planetaria basado en red de satélites con armamento de última generación. Era precaución necesaria. La galaxia albergaba amenazas además de oportunidades. Especies hostiles, fenómenos cósmicos, entidades desconocidas. La Alianza necesitaba capacidad de protegerse. Los Bellatrix aportaban datos sobre amenazas conocidas. Los Devoradores, entidades artificiales que consumían planetas enteros para extraer recursos. Los Señores de la Sombra, civilización misteriosa que había destruido 3 especies anteriormente. Los Fragmentos, anomalías espaciales que convertían materia en energía caótica. La galaxia era más peligrosa de lo que los humanos habían imaginado. Margaret aceleró construcción de la flota defensiva. 50 naves de guerra con tecnología híbrida estarían operativas en 18 meses. Era cronograma agresivo pero necesario. Los informes de inteligencia sugerían que los devoradores se acercaban al espacio de la Alianza. El contacto era inevitable. Cuando finalmente llegó, fue exactamente tan violento como se temía. Una flota de devoradores emergió en sistema periférico Kryn y comenzó proceso de extracción planetaria. La población local evacuaba mientras la corteza del planeta era literalmente arrancada y procesada. Los Kryn transmitían súplicas desesperadas de ayuda. Richard activó protocolos de defensa colectiva. La flota humana más cercana, comandada por Jennifer Cole, alteró curso inmediatamente. Naves Bellatrix, bajo almirante Corvex, también convergían. Por primera vez, la Alianza enfrentaría amenaza externa como fuerza unificada. Sería prueba definitiva de si colaboración entre especies tan diferentes podía funcionar bajo presión de combate real.